Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solucion.final y correo electrónico lirioteranem@hotmail.com. Igualmente te invito a que te suscribas a nuestro canal YouTube, en donde podrás ver todos los programas que hemos grabado al día de hoy. Asimismo, puedes vernos desde cualquier parte del mundo a través de la web www.promar.tv o a través de la aplicación desde tu móvil celular promar.tv. No hay excusa para no ver nuestro programa todos los martes a las 7 de la noche con reposición los sábados a las 9. Esta semana trataremos un tema bien interesante. Se trata de los trámites necesarios para la devolución de un vehículo ante el Ministerio Público. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. En el año 2019, mi hijo denunció el robo de su carro y por la gracia de Dios, hace 9 meses, fue recuperado por el 6CPC. Pero es el caso que mi hijo tuvo que emigrar a Ecuador y ahora el Ministerio Público no lo quiere entregar, alegando que yo no tengo poder. Yo le expliqué al fiscal que aún mi hijo no tiene papeles en Ecuador y no puede hacer ningún trámite legal. No queremos perder el carro. Por favor, dígame qué puedo hacer legalmente. Gracias, Roberto. El artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal indica que el Ministerio Público, sin más dilaciones, procederá a entregar aquellos objetos que han sido recuperados o incautados en un proceso penal, o en caso de que el Ministerio Público de forma injustificada retarde o no se pronuncie sobre esa solicitud de ese objeto, pues el interesado tiene la posibilidad de recurrir al Tribunal de Control para que sea el Tribunal de Control como un órgano jurisdiccional quien indique o establezca efectivamente si procede o no esa devolución. El artículo 294 establece pues que las reclamaciones que se hagan en relación a este procedimiento ante el Tribunal de Control se regirán por las normas establecidas en el CPC con relación a las incidencias. Que en caso de que ustedes tengan algún objeto o un vehículo, porque estamos hablando de vehículos, que esté inmerso en un proceso penal y el Ministerio Público de forma injustificada no se haya pronunciado acerca de esa devolución, tienen el derecho de poder ir a un tribunal de control asistido de un abogado para que sea entonces el tribunal de control quien regle o norme esa devolución. En materia de vehículos existen una circular del año 2020 que es de una data nueva que regula todo lo relacionado con la devolución de los vehículos, adaptada por supuesto a esta nueva modalidad que hemos vivido en este país a raíz de las migraciones en Venezuela, donde en muchísimos casos pues la gente se va y no deja un poder o no le deja poder a ninguna persona aquí en nuestro país que pueda hacer alguna actuación ante un organismo público o privado. Para ello entonces, en la noche de hoy, contaremos con la presencia vía online de una profesional del derecho, ex fiscal del Ministerio Público, con quien vamos a conversar de este tema tan interesante y vamos a buscar la solución final al caso. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciaremos la conversación en la noche de hoy con nuestra invitada. Ya regresamos, no te apartes de la pantalla de Promar Televisión. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy conversamos y tenemos como invitada a una profesional del derecho. Se trata de la abogada María Ángel García Liscán. María Ángel es egresada de la Universidad Fermín Toro, trabajó 18 años en el Ministerio Público, ocupó varias fiscalías durante ese lapso. Fue fiscal tercera con competencia en extorsión y secuestro, fue fiscal auxiliar 22 con competencia contra la corrupción, fue fiscal auxiliar 26 con competencia en fase intermedia de juicio, fue fiscal novena del Estado Lara con competencia en materia de vehículos. Está jubilada felizmente del Ministerio Público desde el año 2020.
Ha sido profesora de la Universidad Fermín Toro y de la Escuela Nacional de Fiscales, actualmente en el libre ejercicio de la profesión. Bienvenida, María Ángel García, a Solución Final. Hoy vamos a tratar un tema bien controvertido. Se trata, María Ángel, de los trámites necesarios para la devolución de un vehículo ante el Ministerio Público. ¿Qué mejor que tú, que fuiste durante varios años fiscal especialista en el área de vehículos? ¿Cuál es el primer paso pues, que debe dar un usuario que tenga un vehículo que esté inmerso en una investigación penal pues, y necesite de la devolución del mismo? ¿Qué le podrías recomendar tú como primer paso a esa persona que puede estar pasando por un momento tan difícil de tener un vehículo retenido, que sabemos también que ese es un proceso que a veces es engorroso, que dura bastante tiempo, aparte con el agregado negativo para el usuario que tiene el vehículo retenido en un estacionamiento municipal, que sabemos los costos de esa retención? Entonces, adentrémonos en este momento en la conversación y pues según tu experiencia, ¿cuál sería el primer paso a seguir en este caso? Muchísimas gracias, Lirio, muy agradecida, de verdad, bien contenta por la invitación, por el detalle de permitirme participar en este espacio tan importante para los usuarios, no solamente para los colegas quienes ejercen la profesión del derecho, sino Claro, para todos los ciudadanos que diariamente, ¿verdad?, están de alguna manera intrigados por cómo resolver sus casos ante las distintas instancias que conforman el sistema de justicia en Venezuela y que muchas veces pecan claro. en incurrir en algunos ilícitos por el desconocimiento mismo y por de repente no asistirse por las personas calificadas. Así es. Gracias por la oportunidad. Ok, Lirio. Lo primero que debe hacer la persona es informarse de qué va a requerir para hacer ese trámite, porque cada caso en particular tiene un tratamiento específico, dependiendo de la razón, el motivo por el cual fue retenido el vehículo, ¿verdad? Porque puede ser por un hecho ilícito propio del vehículo, por alguna irregularidad, por un hecho de tránsito, porque el vehículo esté incriminado en la comisión de otro hecho, o porque el mismo vehículo fue objeto del hecho punible como robo, el hurto, la apropiación o estafa, o cualquiera similar. Entonces, dependiendo de cuál sea la causa de la retención y la cualidad con la que actúe esa persona, es lo que va a llevar al usuario a tener la certeza de qué debe hacer y ante quién debe acudir, porque dependiendo también de la naturaleza del hecho, va a tener una fiscalía especializada o una fiscalía de proceso o de delitos comunes, ante quién acudir a hacer la solicitud o el trámite. Eso es lo primero que hay que hacer. Okay. Para eso es importante siempre documentarse y asistirse debidamente. Ok. Cuando tú hablas de asistirse debidamente, de un profesional del derecho que conozca la competencia. Sí, porque aun cuando la regla establece que la persona no requiere estar asistida por un abogado, pues es un trámite que puede ser de manera individual. Siempre la sugerencia que se hace es que se asista por un profesional, no solamente un profesional de derecho, sino por un profesional que conozca de la materia, que conozca del procedimiento, para que eviten lo que está ocurriendo en la actualidad, desde hace un tiempo para acá, con mucha frecuencia, ese usuario termina incurriendo en otros ilícitos o por desconocimiento, ¿verdad? O por no estar debidamente asistido, porque recurren a otras figuras que nosotros los conocemos con otros nombres, ¿verdad? Es que tampoco hay por qué explicarlo a los que no son profesionales del derecho, que hacen este tipo de gestiones, como los que llaman los gestores, pero a veces la persona desesperada, quizás por ahorrarse un dinero, no pagar un horario, termina incurriendo en situaciones más graves y peor aún, con el vehículo negado por alguna irregularidad y con una investigación encima por, de repente, por desconocimiento haber incurrido en alguna falta. Entonces, siempre es importante que se acompañe de alguien que le pueda dar una orientación acertada para que la respuesta sea pues la más efectiva posible. Si la figura que vas a utilizar es el del abogado asistente, pues debes ir acompañado de ese abogado, o sea, el abogado debe estar acompañado del usuario, debe llevar la documentación que lo acredite como propietario de ese vehículo. ¿Qué entendemos por documentación? La circular para el trámite de devolución de vehículos que emana del Ministerio Público, que es el instrumento que por excelencia
le indica al fiscal cuáles son los pasos a seguir para la devolución de un vehículo, establece claramente para cada caso qué documentación van a exigir. Entonces, si el usuario va con su abogado asistente, lleva un escrito, ¿verdad? Sencillo. En este caso, casi siempre lo desarrolla el profesional del derecho, lleva su escrito de solicitud, se identifica plenamente con su abogado y consigna la documentación. Partiendo del primer documento, el certificado de registro de vehículo. Ese es el primer documento que debe presentar, que es lo que la persona llama en el título. Lastimosamente, todavía a esta fecha hay personas que de hace 10, 7, 8, 20 años atrás tienen el certificado de origen del vehículo y consideran que eso es un documento de identificación del vehículo y de propiedad, y no lo es. Eso tiene otra naturaleza que la vamos a explicar más adelante. Entonces, luego del certificado de registro de vehículos, la persona no es el propietario directo, debe también acompañarlo de un traspaso o en su defecto de un poder de disposición y administración de ese bien. Esos son los documentos y obviamente su cédula de identidad. Importante este detalle para las personas que no tienen cédula de identidad, su pasaporte también se toma como un documento de identidad con el cual puede hacer el trámite. Fíjate, el certificado de origen, de acuerdo a lo que definió la circular, porque la circular para el trámite de devolución de vehículo, que es la que prácticamente le da pie a las modificaciones que se han hecho en cuanto a las devoluciones y los criterios de los representantes del Ministerio Público para devolver vehículos, establece claramente una diferencia entre el certificado de registro de vehículo y el certificado de origen. Dice que el certificado de origen es una planilla que emana de la planta ensambladora, que lo único que le permite al usuario es circular por el territorio nacional, porque se entiende que cuando ese vehículo sale de la planta o del concesionario donde fue vendido, esa data todavía no ha llegado al INTT, ¿verdad? Que es el instituto que por excelencia emite el certificado de registro de vehículos. Entonces, para que el usuario pueda transitar mientras el vehículo se adquiere de agencia, tiene ese certificado de origen. Inclusive, la normativa que regula al INTT establece que en un lapso, si no me equivoco, creo que es de 90 días, la persona luego de 90 días debe ir con ese certificado de origen al INTT a obtener su certificado de registro de vehículo, y de no hacerlo en ese lapso debe pagar una multa porque está circulando con un documento que no le acredita propiedad. Imagínate tú. Y te puedo decir en mi experiencia que más de una ocasión me llegaron personas con certificado de origen de más de 8 años. Claro. Para darme la devolución de vehículo. Entonces yo me tenía que sentar con la circular en mano a explicarle al usuario por qué eso por qué él no tenía todavía la propiedad sobre el vehículo, ¿eh? Y a veces había que hacer, bueno, de tripas corazones para que el instituto pudiera emitirle ese documento a la persona y la persona poder hacer la solicitud. Se entiende que cuando ya ha transcurrido ese lapso de ley, y si la mayoría lo ha excedido, ya su data, la data de la persona que compró, ¿verdad? Inclusive en el certificado de origen sale el número de factura y todo, con el proceso de la compra, ya eso reposa en el INTT. El trámite correcto es asistir al INTT, posiblemente le ordenen hacerle una nueva revisión al vehículo, ¿verdad? Porque por el tiempo transcurrido exigirían de repente una revisión, y luego a pagar sus aranceles, y en tiempo establecido por el INTT le envían, ahora entiendo yo que es por vía digital, por vía de correo, envían ya el soporte que es el certificado de registro de vehículos. Es un trámite administrativo que deben hacer allá, y obviamente si se exceden del lapso van a ser multados, porque así lo establece la normativa interna del instituto. Bueno, entonces, pero eso es importante porque lo que realmente le acredita propiedad al usuario es el certificado de registro de vehículo y no el certificado de origen. Fíjate tú, qué bueno que aclaramos o aclaraste ese punto, porque entonces ya sabemos, todos nuestros televidentes van a preocuparse por buscar su certificado de registro de vehículo. Ok, una vez que el fiscal hace la recepción de la documentación, se abren dos puertas, ¿no? Una es la verificación, o sea, una vez que el fiscal recibe la documentación, se abren dos puertas. Una es la verificación de la documentación y la otra es la verificación de lo que es las experticias de ley que se practican sobre ese vehículo. Vamos a partir del caso más extremo que contempla la circular, perdón, que es cuando el vehículo tiene una irregularidad en su serial.
¿verdad? Vamos a partir de ese ejemplo. Okay. Vamos a suponer que ese es el caso por el cual la persona está haciendo la solicitud. Entonces, por un lado, yo verifico el certificado de registro de vehículo ante el INTT, eso es algo que se puede hacer a través del portal. Verifico si hay un traspaso con la notaría y la insistencia de que se hagan acompañar de un profesional del derecho, porque a veces estos traspasos no son lícitos, entonces eso se verifica directamente con el notario o con el personal que allí labora. En el caso de las notarías cercanas, yo inclusive enviaba a un funcionario con un acta a que levantara un acta y verificara que existía el documento allí. El poder, si existe un poder, también se pasa a verificar. Y luego vamos a lo que es la revisión exhaustiva de las experticias de ley. Dependiendo si es el caso, si yo considero que con esta experticia que tengo en mi poder no tengo elementos suficientes para pronunciarme, mi deber es practicar un nuevo peritaje con un organismo distinto, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea mi interés. Si yo lo que sospecho es que hay, por citar un ejemplo, hay una remoción de una chapa, pero sé que es una parte del vehículo en la que puede sufrir desgaste o puede sufrir un siniestro, entonces yo pido una experticia complementaria, como las denominadas mecánica y diseño, que me van a permitir establecer si esa remoción es justificada o no. Entonces la mecánica y diseño, entre otras cosas, me va a decir que se aprecia desgaste por corrosión, por el paso de los años, o se aprecia abolladura propia de un percance vial. Eso le da luces al fiscal para emitir un pronunciamiento y posiblemente una resolución de entrega favorable al usuario. Okay. Mara, en muy teoría, bien. eso tiene un laxo. Hoy conversamos con la abogada María Ángel García Liscano, ex fiscal del Ministerio Público, acerca de los trámites que hay que hacer para solicitar la devolución de un vehículo ante el Ministerio Público. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos con la abogada María Ángel García Liscano, ex fiscal del Ministerio Público, acerca de los trámites necesarios para la devolución de un vehículo ante el Ministerio Público. Okay. Bueno, si estaba todo en regla, pues procede por supuesto la entrega. Okay, ¿qué pasa si no está todo en regla? ¿Cómo actúa o qué hace el Ministerio Público en esos casos? Bueno, la circular contempla varios escenarios cuando hay algo irregular en el trayecto. Vámonos al mismo caso supuesto que estábamos planteando, el vehículo con la irregularidad en la chapa. Si la experticia que pide complementaria al fiscal del Ministerio Público lo que hace es ratificar las anteriores de que hay una irregularidad y que la irregularidad aparentemente es dolosa, pues no procede la devolución del vehículo, ¿verdad? Porque pasaría a ser negativo. Sin embargo, esta circular de la que hemos mencionado varias veces y que es importante siempre que aunque no está a disposición de los usuarios, claro, pero es un documento que es público porque en el portal de la página del Ministerio Público están colgadas todas las circulares que son las instrucciones que emanan del fiscal general para el resto de sus fiscales para que exista una unificación de criterios en cuanto al desempeño de sus funciones, y una de esas, para mí inclusive una de las más importantes, es la del trámite para la devolución de vehículos, claro, ¿verdad? Esa misma circular contempla como algo novedoso, porque esa circular es del año 2016 y fue reformada el año pasado atendiendo una serie de necesidades de la ciudadanía en cuanto a esta materia, eliminando unos formalismos no esenciales, bueno, suprimiendo una serie de cosas para darle y también darle celeridad procesal a esta materia. Entonces estableció, por ejemplo, en el caso de que, bueno, no lograste en la investigación, no fue posible actualizar el vehículo porque tiene todos los seriales irregulares, no lo lograste hacer, correspondería negar, pero dice la misma circular, sí, el fiscal logra verificar que el propietario es comprador de buena fe e inclusive logra determinar que lo que fue estafado, ¿verdad? Víctima, claro, de otro delito como una estafa, pudiera proceder una devolución en una figura que se denomina guarda y custodia, ¿sí? Entonces esa pudiera ser una opción. Si por el contrario, aparte de que ve que el vehículo es irregular,
y adicionalmente se observa que la persona tiene una irregularidad también en la documentación, entonces ahí obviamente lo que le corresponde al fiscal es negar el vehículo. Y ya el trámite le correspondería al usuario intentarlo ante un juez de control de conformidad con el 293 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero qué bueno que acabas de aclarar, María Ángel, que puede ahora el fiscal, bajo esta reforma de esa circular, tener la posibilidad de volverlo a entregar por guardia y custodia, porque entiendo que hace unos años ya eso no, el Ministerio Público también lo había prohibido. Exactamente, ¿sí? Eso sí, eso solamente esa atribución la tenía el juez de control una vez que el fiscal negaba. Sin embargo, como te comento, el año pasado, en marzo, específicamente el 11 de marzo del año 2020, la circular que venía con vigencia del año 2016, la circular 003, sufrió una ampliación y una reforma en varios aspectos. La ampliación fueron los nuevos elementos que se incluyeron, entre estos la potestad para el fiscal devolver vehículos bajo las figuras de guarda y custodia y bajo la figura de depósito. Te puedo establecer la diferencia entre ambas. Al fiscal se le permite entregar, la figura de la guarda y custodia lo que significa es que la persona va a tener el vehículo a su disposición, ¿verdad? Va a poder transitar con él libremente por todo el territorio, pero no va a poder hacer actos de venta. De disposición, exactamente. Va a tener el uso, más no la disposición del vehículo. Figura de la guardia y custodia. Y ahí están establecidos claramente en qué escenario, ya te mencioné uno ahorita, lo que di, en qué escenario procede en la entrega en guardia y custodia. Y está la figura de la entrega en depósito, que ahí solamente el usuario lo que va a fungir como un depositario de ese, no va a poder ni disponer de él, ni va a poder hacer uso de él. Y esto es importante explicárselo a los usuarios, porque las autoridades ya están advertidas de esta reforma. Y las autoridades saben que si ven a un usuario con una entrega de la fiscalía que diga que está entregado en calidad de depósito y el vehículo está transitando por el territorio nacional, va a ser no solamente objeto de una retención, sino que pudiera la persona ser procesada por algún tipo de incumplimiento. Así es. Entonces, esas son dos aspectos novedosos que están en la circular y que son importantes que los profesionales del derecho lo manejen al momento de hacer los planteamientos ante el Ministerio Público. Fíjate, qué bueno que te entrevisté hoy, porque estoy segura que muchos profesionales del derecho también desconocen esa circular. Bueno, tú la conoces porque a lo mejor tú manejaste muchos años el Ministerio Público. Hicimos una pequeña encuesta antes de hacer este programa y le pedimos a los televidentes y a nuestros seguidores en las redes que nos hicieran preguntas importantes para hacértelas llegar a ti. Voy a leerte alguna de ellas para que las vayamos contestando. Esta nos llamó mucho la atención. ¿Qué ocurre cuando el vehículo es heredado por niño o adolescente y ambos padres han fallecido? ¿Procede la devolución? Una pregunta que nos llegó por las redes. Sí, la circular contempla ese escenario y establece que si el niño o el adolescente está bajo la responsabilidad de una persona y esa persona posee emanado del tribunal competente la figura de la responsabilidad de crianza, es decir, una decisión judicial donde le asignen la responsabilidad de crianza, o sea, se encuentra en colocación familiar, en ese seno familiar, esa persona que ejerce la responsabilidad de crianza de ese niño o ese adolescente, perfectamente con esa decisión puede acudir ante el Ministerio Público a acreditar esa cualidad de ser el responsable de crianza de ese niño y hacer la solicitud. Es perfectamente válido. Pero qué interesante esa circular y muy acertada en estos tiempos. Bueno, vamos a darle un aplauso al Ministerio Público. Voy a hacer otra pregunta. Si el vehículo le pertenece a un entredicho, ¿procede la entrega o la devolución del mismo? También ese escenario fue de alguna manera esclarecido por la circular y señaló que en ese caso lo que se le va a requerir es a la persona que ejerce, al tutor, al que ejerce como curador o tutor de ese entredicho, igual debe acreditarlo con el documento que emana del órgano competente, consignarlo ante el Ministerio Público con los demás documentos de ley, como los que acabo de mencionar, certificado de registro de vehículos y cualquier otro documento que lo acredite como propietario. Es decir, en ambos casos de niños o de entredicho, quienes sean las personas responsables desde el punto de vista jurídico, tienen la posibilidad
de acudir al Ministerio Público a hacer la solicitud de la devolución del vehículo. Claro, y si debe fundarlo, por supuesto, en esta circular y en el documento que emana el Tribunal de Protección que acredite la responsabilidad. Okay. Es correcto. Ahora tengo otra pregunta acá. ¿Qué ocurre si vivo en Lara, roban mi vehículo y luego lo recuperan en el estado Sucre? ¿Debo esperar que ese estado envíe las actuaciones a Lara para solicitar la devolución de mi vehículo? No. Fíjate que anteriormente era así, las fiscalías de otros estados no podíamos devolver vehículos que no fueran de nuestra jurisdicción. En la actualidad, un poco para suprimir ese lapso de espera, que sabemos lo que tarda unas actuaciones de venir de un estado a otro, y más por el medio que se utiliza para el envío, se implementó una figura que se llama la vinculación de las causas. ¿Qué me correspondía a mí como fiscal? Me recuperaron un vehículo por aquí y está solicitado por el Estado Sucre. Okay. Lo primero que yo hacía era comunicarme con mi fiscal superior para que él, a su vez, con la Coordinación Nacional de Vehículos, me hicieran la vinculación de la causa con Sucre. ¿Y qué hacía yo con esa vinculación? A través de mi sistema, yo podía ver las actuaciones de Sucre. Inclusive me contactaban con Sucre para contactar a la víctima y decirle, mire señor, ¿cómo se le hace más fácil hacer la solicitud por acá, venir aquí o esperar a que estas actuaciones lleguen allá? En el 100% de los casos las personas viajaban, porque sabían que estaban acortando el lapso de espera y el gasto de estacionamiento, que es bastante elevado. Entonces, si todo estaba en regla, se hacía la devolución. Pero importante en este caso, Lirio, aclarar que esto solo se puede hacer, la vinculación, para los casos de robo y hurto de vehículos. ¿Por qué? Porque se entiende que la persona va a acreditar la propiedad. En los casos de estafa y de apropiaciones indebidas no, porque pudiéramos estar lesionando derechos o pudiera otra persona alegando un derecho allí. ¿Cuáles son los alcances, verdad, de los famosos títulos directos? Ha habido muchísimo problema en Venezuela. Ha habido muchísimo problema en Venezuela. ¿Okay? La gente vende los carros 1, 2, 3, 4, 5 veces, o sea, por títulos directos, pero sin ningún tipo de fundamentación legal. ¿Cuál es la recomendación que tienes tú, o cuál es tu planteamiento, o el Ministerio Público, tú que fuiste tantos años fiscal, en relación a los famosos títulos directos? Bueno, fíjate, sí, ese es un tema que ha sido bastante álgido dentro del Ministerio Público en todas nuestras investigaciones, porque de alguna manera la persona termina siendo doblemente revictimizada, porque en la mayoría de los casos las personas incurrían en la adquisición de ese tipo de trámites de manera ingenua, pues porque se hacían asistir por alguien que le ofrecía eso como una salida expedita, y de repente era la salvación de, mira, voy a hacer esto así porque para que el carro no dure tanto tiempo en el estacionamiento, pues entonces incurrían en ese tipo de falta. Ahora bien, Lirio, en este caso hay que manejarse, yo por lo menos, te hablo de mi experiencia, me manejaba con mucha cautela a la hora de pronunciarme si devolvía un vehículo o no con un trámite de esta naturaleza, y te explico por qué. Porque desde el año 2017 aproximadamente hasta el 2019 en Venezuela estuvo implementado un plan por el Ejecutivo Nacional denominado Pon tu carro al día y pon tu moto al día, ¿verdad? Y en esa jornada muchas personas obtuvieron su certificado de registro de vehículo, o lo que la gente llama el título, de forma directa. Entonces yo era muy cautelosa al momento de pronunciarme sobre eso, porque entonces también yo decía, bueno, ok, la persona lo obtuvo de una forma que para mí es fraudulenta, en decir que no hubo el traspaso de ley de los anteriores propietarios, pero ya va, hay una situación a nivel nacional, el Ejecutivo resolvió poner al día la flota de vehículos de vieja data, la mayoría, entonces eso había que sopesarlo, ¿verdad? A la hora de pronunciarse. ¿Cuándo comenzó a ser grave? Cuando la persona, ya teniendo el vehículo retenido, se aparecía con un título de fecha reciente, es decir, el título era con fecha posterior a la retención. Claro. Se encienden las alarmas, se verifica con el INTT, lo que uno denomina la tripa, se pide todo lo que es la tradición legal de ese vehículo y se verifica que no hubo traspaso alguno, y lastimosamente pues lo que corresponde es negar el vehículo porque no estás acreditando propiedad, aun cuando tengas un certificado de registro de vehículo a tu nombre, se verifica que se obtuvo de manera fraudulenta. Claro. Entonces, ¿qué es lo correcto? Miren, acudan asistidos, consulten, busquen, porque hay mecanismos, de repente a lo mejor no te hacen una entrega
absoluta, pero te pudieran entregar en guardia y custodia o en depósito, según sea el caso, mientras resuelve la situación jurídica del vehículo. Claro. Pero no incurrir en ese tipo de trámites así, porque pudieran resultar más grave el resultado, como negarle un vehículo, y sabemos lo que eso implica, acudir ante el tribunal. Estamos en tiempo de pandemia, donde claro, la entrega del vehículo no es prioridad. En la pandemia ahorita la prioridad son los privados de libertad. Entonces, bueno, ya ahí la gente saca la cuenta de qué tanto pierde, ¿verdad? Por querer de repente agilizar un proceso con estos trámites. Claro, no. Definitivamente también la asesoría es importante, porque si las personas desconocen lo que tú acabas de decir, entonces a lo mejor buscan caminos que ellos creen que los hace más cerca de tener la titularidad, pero si están asesorados con una persona como tú estás explicando, bueno, no creo que nadie va a querer meterse en un procedimiento que a la definitiva lo que va a hacer es perjudicarlo. Ok, tenemos que hacer el segundo corte, solución final. Hoy conversamos con la abogada María Ángel García Liscano, ex fiscal del Ministerio Público, acerca de los trámites que hay que hacer para solicitar la devolución de un vehículo ante el Ministerio Público. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos con la abogada María Ángel García Liscano, ex fiscal del Ministerio Público, acerca de los trámites necesarios para la devolución de un vehículo ante el Ministerio Público. Bueno, María Ángel, hemos llegado ya a los minutos finales del programa y como siempre nos corresponde en este momento hablar o dar la solución al caso de la semana. ¿Cuál sería tu solución al caso? Ok, Lirio, atendiendo al caso que planteaba en el primer bloque, el caso de la señora que su hijo está fuera del país, dejó el bien en Venezuela y no tiene poder. La circular habla de dos escenarios. Yo quisiera hacer mención de los dos porque puede ocurrir que haya un usuario con el segundo caso. Hay el escenario para que cuando la persona tiene un poder, pero es un poder general, y hay el caso cuando no tiene poder. Vámonos con el caso del poder general. Y puedo citarme como ejemplo, mis hermanos están fuera del país y yo tengo poder general amplio y suficiente para ambos. Cuando tú vas al Ministerio Público a hacer una solicitud en calidad de apoderado, ¿qué poder te exigen? Te exigen un poder penal especial. Esa es la exigencia que te hace el fiscal del Ministerio Público cuando eres apoderado. Y yo me presento con un poder amplio, un poder general, ¿verdad? Que en la mayoría de los casos era rechazado. En la actualidad, el fiscal me debe aceptar ese poder amplio siempre y cuando yo le demuestre que ese poder se suscribió con anterioridad al hecho en el que fue retenido el vehículo, que me permite hacer, administrar y disponer del vehículo, que fue con anterioridad al poder, y también debo demostrarle al fiscal que el titular del vehículo se encuentra fuera del país. Esos son los dos requisitos de ley. De hecho, acabo de hacer una solicitud con esas características la semana pasada y prosperó la entrega. O sea, la hija de la señora se encuentra fuera del país, le dejó un poder general amplio y se le demostró, porque ahorita hay que apelar a cualquier medio, por vía ella envió su pasaporte donde no se verificaba la fecha de entrada y no más movimientos allí, y el poder fue verificado por notaría y prosperó la devolución. Ese fue el primer escenario. Pero vamos a suponer que esta señora, como el caso que tú estás planteando, no hubiese tenido poder. Entonces, lo primero que debe hacer al ir al Ministerio Público es acreditar el vínculo de consanguinidad o el parentesco que tenga con el propietario. Porque la circular permite que en el caso de que sea un pariente el que esté solicitando el vehículo, debe mostrar el vínculo con el propietario, ¿verdad? Y en este caso, la devolución que se haría, una vez verificado que el vehículo es original, que los documentos, el certificado de registro de vehículo y los documentos estén bien, lo único que prosperaría allí es una entrega en calidad de depósito. Es decir, esa persona lo que haría es sacar el vehículo de repente del estacionamiento para no generarse o sea, más gastos. Costos, claro. Más costos, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que retira el vehículo del estacionamiento y pasa a ser la depositaria del vehículo. Para esa señora, la solución final es demostrar el vínculo de consanguinidad que tiene con su hijo a través de ¿qué? De la partida de nacimiento, obviamente certificada ante el Ministerio Público, llevar los documentos de propiedad del vehículo
copia de cédula de ambos, obviamente, y en ese caso, el fiscal, una vez evaluada esa documentación, revisada las experticias de ley, si no hay ninguna irregularidad, y el resto de la documentación, puede pronunciarse o debe pronunciarse con una entrega en calidad de depósito. La señora pasa de ahora en adelante a ser la depositaria de ese vehículo, pero lo más importante, Lirio, es que eso no queda así, porque si ese joven regresa a Venezuela en cualquier momento, él puede acudir al fiscal del Ministerio Público para que le haga la entrega definitiva. Y con eso estaría cerrado el caso. O sea, sería en calidad de depósito mientras se resuelve la situación jurídica del joven que no dejó poder en Venezuela. No, pero muy bien, o sea, celebro completamente esa circular, es una maravilla, porque no es igual, María Ángel, tener un carro en un estacionamiento municipal que tenerlo en el estacionamiento de tu casa. O sea, ya va, exactamente. Es una muy buena opción de verdad. Y bueno, vamos a felicitar entonces al Ministerio Público porque estuvo bien pensado debido a la coyuntura que viven muchísimos venezolanos en este país que han tenido que emigrar y en muchas personas, o sea, no tienen, o sea, sin nada, simplemente con una maleta llena de ilusiones que les va a ir mejor en un país que no es en Venezuela. En el caso de que el Ministerio Público niegue el carro, niegue la entrega, la devolución del vehículo, la persona o el usuario puede ir al tribunal de control. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Bueno, mira, en un tiempo ideal, no vamos a olvidarnos que estamos en pandemia, en un tiempo ideal, eso debería ser un trámite que no debería exceder de un mes. Me explico, porque una vez que yo niego, la persona acude ante el tribunal y el tribunal en cuestiones de día debería estarme enviando una boleta pidiéndome las actuaciones. Yo particularmente cuando era fiscal de vehículos acostumbraba de una vez a culminar esa investigación para enviarlo con acto conclusivo. Yo sé que estoy hablando aquí un poco técnico para la colectividad que te sigue, pero bueno, lo que quiero decir es que yo cerraba la investigación porque entonces nosotros tampoco tenemos permitido enviar actuaciones en original a los tribunales sin acto conclusivo. Esa es otra circular, de la que se hablará quizás en otro programa. Entonces yo hacía el acto conclusivo de una vez, como para que ya se fuera el combo completo a ese tribunal. Entonces el tribunal decidía sobre dos cosas, sobre la devolución y sobre el acto conclusivo si lo consideraba pertinente o no. La mayoría de los casos sobre seguimiento, porque yo no le podía atribuir al usuario la irregularidad del vehículo. Entonces, eso debería ser un trámite expedito en condiciones normales, porque ya inclusive en algunos casos el juez ni siquiera celebra una audiencia, sino que revisa y decide. En otros casos, donde considera que hay controversia, cita a las partes y hace su audiencia. Donde no tiene injerencia el Ministerio Público, porque el Ministerio Público ya negó. Por supuesto, bueno, debería ser rápido entonces el tema, y lo importante es que las personas sepan que tienen otra instancia donde acudir en caso de que el fiscal niegue la devolución. María Ángel, ¿cuáles son entonces tus recomendaciones finales? Bueno, mire, mis recomendaciones finales son, en primer lugar, asistirse, orientarse, documentarse de cuáles son los requisitos con los cuales debe cumplir para hacer esa solicitud y hacer los trámites conforme a derecho. Ya hablamos un poco de la circular, sabemos que hay una serie de opciones para las personas que no tienen la documentación al día, y eso precisamente se hizo para evitar que la gente apelara a este tipo de trámites irregulares, ¿verdad? Ilegales, que los pueden inclusive hacer incurrir en algún tipo penal, en un ilícito penal. Entonces, la recomendación principal es asistirse, orientarse, documentarse qué requisitos necesito para yo hacer mi solicitud. Por otro lado, siempre es importante, Lirio, y no necesariamente debemos esperar que ocurra un hecho de estos para procurar tener la documentación de nuestros vehículos al día. Y en la situación que está viviendo el país, si se nos va un familiar, procurar que ese familiar nos dé un poder, algo que nos permita disponer de sus bienes. Yo entiendo que muchos salen de repente en forma abrupta, pero entonces también el Estado no puede con toda esa, porque sabemos que hay, la mayoría, los buenos somos mayoría, pero nunca faltan los vivos criollos, nunca faltan los vivos criollos que quieran hacer fiesta con estas cosas. Entonces, por eso es que el Estado también se resguarda un poco con recelo la devolución de esos bienes así, cuando no está totalmente acreditada la propiedad. Entonces, si tú tienes tu documentación al día y si te orientas bien de cuáles son los pasos que debes seguir, inclusive en la página del Ministerio Público hay un link que se llama 0800 Carro MP, ahí también consigues cierta información y ese número es un número que lo tiene un fiscal de guardia perennemente en Caracas
Y cualquier duda que tenga el usuario la puede también, si no se considera que está satisfecho completamente con lo que le dice el fiscal de su causa, puede llamar a ese número que está allí y aclarar cualquier duda, todo con el propósito de que no incurra en ningún tipo de ilícito y que el trámite transcurra de la manera más transparente posible. ¿Cuáles son tus redes para que quien te pueda contactar quiera hacerlo? En Instagram me encuentran en @mariangelpiso_García piso L y Facebook María Ángel Piso García piso L. ¿Algún número telefónico? Mi número telefónico para que quien quiera hacer algún tipo de consulta o alguna duda es el 0416-650-6624. Ahí me encuentran las 24 horas del día, porque no he perdido el hábito de fiscal de apagar el teléfono en las noches. Bueno, siempre lista como lo voy acá. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, María Ángel, por haber aceptado nuestra invitación. De verdad, fue una conversación muy amena y aparte muy instructiva y educativa. A ustedes, amigos, bueno, la abogada María Ángel García creo que fue concreta en las recomendaciones que dio al momento, pues, de solicitar la devolución de un vehículo ante el Ministerio Público. Yo agregaría efectivamente asesoría y siempre hacer las cosas ajustado a la ley. Y una recomendación que voy a tomar de María Ángel es, por favor, aunque tengamos que irnos de Venezuela, dejar siempre a alguien con un poder. Es importante e imprescindible que una persona que emigre de Venezuela deje a alguien, por lo mínimo de su confianza, con un poder en caso de poder disponer de esos bienes. No solamente el carro, a veces tienen que alquilar inmuebles, a veces tienen que vender cualquier cosa para poder mantenerse en un país fuera de Venezuela y se hace sumamente difícil y a veces hasta imposible. Y por supuesto, asesorarse bien también con un abogado que sea especialista en la materia, porque eso también va a ayudar a que las actuaciones se hagan de una forma más célere en el Ministerio Público. No hay más nada que decir entonces, que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.